De Santander en esta jornada que está dentro del programa del Aula de Cultura del Diario Montañés. Esta presentación del libro de Lino Javier Palacios está siendo transmitida en directo y saludo a las personas que nos están siguiendo en la distancia a través de la página web del Ateneo y también del Diario Montañés. Se trata hoy de un libro escrito por Lino Javier Palacios, que ¿quién es Lino Javier Palacios? Todos ustedes le conocen, porque es un periodista que ha tenido una larga y brillante trayectoria aquí en Cantabria. Él estudió y lógicamente se tituló como licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco y anteriormente había estado en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Palacios ha desarrollado una carrera profesional, como he dicho antes, no solamente brillante, sino intensa y variada, porque ha pasado por la Gaceta del Norte, la Hoja del Lunes de Santander, el Diario Alerta, la cadena SER, El País, Diario 16 en Cantabria, Telesantander, Televisión Española en Cantabria, el Diario AS, Cantabria Económica u otras publicaciones como Vivir en Cantabria. Una parte de su carrera profesional la ha dedicado a la información deportiva, especialmente el mundo del fútbol, que acapara siempre más de la mitad del espacio dedicado a los deportes en los medios. Pero además de eso, la Asociación de Periodistas de Cantabria le concedió el premio Estrañi, el premio José Estrañi, en el año 2018 por su trayectoria profesional y por los logros periodísticos que había conseguido. Y ahora ha cambiado el registro y nos presenta aquí un libro que es en parte un libro de memoria personal, pero también de una investigación sobre la Magdalena, la península, el palacio y lo que allí aconteció. Porque muchas veces, sobre todo a la gente joven, eso no lo conoce, pero yo creo que algunos de los que estáis aquí lo recordáis perfectamente, que la Magdalena era un sitio cerrado donde no se podía entrar, nada más que si ibas a los cursos de verano de la Universidad Internacional, y por tanto era un sitio un poco misterioso para los santanderinos, de una cosa que estaba allá al lado, pero que estaba vedada a los habitantes de la ciudad. Lino Javier nos va a presentar ahora este libro, trae con él una gran cantidad de imágenes históricas, tanto del palacio como de lo que es el territorio de la península, y ahora va a ser Javier Jesús Serrán, el editor de Valnera, que nos va a dirigir unas palabras. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos ustedes y en especial al Ateneo, que siempre que venimos aquí desde Valnera, me gusta decir que esta es nuestra segunda casa y nos sentimos así de bien tratados. Espero volver en enero con otro libro. Hace 2 años, Lino Javier Palacios nos presentó un proyecto que nos parecía que había que editarlo, sin darle más vueltas. Pero era un proyecto difícil porque había que darle forma a las fotografías, algunas eran muy antiguas, teníamos que corregirlas, a los textos poco, porque Lino de escritura sabe bastante, pero había que comprobar toda la información y había que trabajar con lentitud. Una lentitud que, como has dicho, es periodista y los periodistas estáis educados en la inmediatez, en ya. Venga, esto lo quiero ya. Si además conocéis a Lino, Lino además de periodista es nervioso. Entonces, un día sí y otro también. Pero aguantamos, comprendió y valoró el trabajo que hacíamos y yo creo que hoy está satisfecho porque quizá el libro se podía haber hecho más deprisa, pero desde luego no se podía haber hecho mejor. Un palacio para mí lo titula Vivencias, aventuras
Venturas, perdón, y aventuras del niño que nació y creció en la península de la Magdalena. Es una obra que cubre la biografía del palacio en sí y la biografía de otro palacio, Lino Javier. Entonces hay biografía de piedra, biografía de todo el ambiente y biografía personal, porque él, cuando nadie podía entrar en aquel recinto, si algún problema tenía él, era salir, porque él estaba dentro. Dice en un apartado del libro que sus padres, Genaro y Melchora, que no eran de Cantabria, se vincularon laboralmente a la familia real y se desplazaron a Cantabria para ser los guardeses del entorno del palacio. Se dedicaron durante más de medio siglo a servir con dedicación leal y permanente. Tenían un hogar cómodo en la península, unos terrenos inmediatos para cultivar. Atendían la puerta de acceso, la finca palaciega, cuidaban los animales de granja para facilitar la supervivencia y una existencia estilo pueblo al borde marino de la capital montañesa. Lo de la huerta y todo lo demás se lo explicará sin duda luego Lino, pero ya les adelanto yo que si alguna vez, por mediación del administrador, pedían al rey que le subiera el sueldo, decía, hombre, no podemos, estamos muy mal, pero tienen ustedes ahí, pueden cultivar el terreno. Y a fe que lo cultivaron. Lino formaba parte de aquella pequeña sociedad que había dentro de la península, unos 30 vecinos, dice, que se ocupaban del mantenimiento del recinto. Allí estaba la casa del administrador real, la casa del puerto, la vivienda del faro de la Cerda, la vivienda del semisótano, dentro del propio palacio, 2 viviendas en las plantas baja y alta de las caballerizas y la casa de los guardeses, que era donde vivía Lino, que creo recordar que ha sido la primera persona que nació dentro de la península de la Magdalena. No sé si habrán nacido luego más. Y en el exterior, pero prácticamente formando un todo, estaba el cuartel de la Guardia Civil. Y como en cualquier sociedad que se precie, pues también había allí un espacio para la crónica negra, que de todo habla Lino en el libro. Ha habido fantasmas, bueno, se hablaba de fantasmas, ha habido crímenes, suicidios, y Lino nos transmite todo. Y nos informa de las calas privilegiadas que había, cuando en el entorno se podía pescar y no estaba relleno como ahora, de los juegos juveniles, de los días de nieve, las batidas de zorros. En el Palacio de la Magdalena había zorros, las huertas, los gallineros, las cochiqueras, 12 bares nada menos, de un cine infantil que tenía él, un cinexin que proyectaba y cobraba a los compañeros muy poco porque luego se lo daba en caramelos y demás, se lo cambiaba, pero que le lleva a ese cine infantil a hablar del cine bastante menos infantil cuya afición tenía Alfonso XIII, que como saben ustedes, y si no lo saben luego se lo va a decir Lino, es casi el padre de la pornografía cinematográfica de este país. Habla también de García Lorca, de la barraca, de la fauna, de la flora y de una historia rica que escondía el subsuelo. Era una de las partes más antiguas de Santander, yacimientos romanos, de las amas de cría, de las cocinas del palacio, de los muebles, de un cuarto del tesoro, que ahí queda si hubo un tesoro, ¿no? Y como editor os puedo decir que el apartado gráfico tiene muchísima importancia. Hemos contado y hay casi 250 fotografías para que el lector tenga una idea no solo del palacio y su entorno, sino también del palacio, del paisaje y de las gentes. Allí están retratados gran parte de los que vivieron. Solo les puedo decir que el libro está allá afuera, soy editor, soy comercial, quiero vender, y si ustedes leen ese libro van a tener la sensación de haber conocido el palacio y todos sus alrededores en cuerpo y alma, porque el autor ha tenido el mérito de convertir la piedra en carne. Muchas gracias. Bien, vamos a dejar a Lino Javier que de la conferencia nos vamos a retirar para que ustedes puedan ver bien las imágenes y recordarles, como bien ha dicho Jesús Serrán, que el libro se está vendiendo en la entrada y que al finalizar el acto el autor firmará ejemplares. Buenas tardes y de entrada gracias al Ateneo, gracias a Manuel Ángel
gracias a un compañero de tantos años en la SER, Federico Lucendo Pombo, que con él viví muchas fatigas y alegrías. Gracias, naturalmente, también al Ayuntamiento de Santander porque ha colaborado en esta edición, una edición costosa, porque el libro veréis que es tamaño casi A4, me parece, y es un papel satinado. El libro pesa, porque gráficamente tiene mucha fuerza. Y luego una cosa quería adelantar, y es que no he tratado de hacer la historia del Palacio. Ya la escribió para mí muy bien Juan Carlos Flores, ya ha habido más publicaciones. Tampoco, sí tuve pensado hacer una especie de novela. En la pandemia es lo que nos hizo a todos, concentrarnos en nuestras ambiciones, en nuestros sentimientos, en nuestras ideas, y al final optamos por trocearlo un poco por temas, diríamos. Y entonces yo creo que es un libro que se lee fácilmente porque no tienes que leer de arriba abajo las 200, casi 300 páginas y ver todas las fotografías, sino se puede ir viendo por temas. Yo voy a hacer aquí algo que no se debe hacer nunca, es decir, voy a hacer lo que dicen ahora spoiler, es decir, desvelar lo que tiene el libro, pero lo voy a hacer porque creo que resulta más atractivo. Y solamente voy a leer un pequeño resumen que tengo aquí y después ya vamos un poco con el apoyo de las diapositivas, pues vais a ir viendo cuál es el contenido. Seguro que os va a sorprender que el primer habitante del palacio es nada menos que la Pseudoteucasia santanderensis. No os asustéis. Es un bivalvo de la época del Cretácico. Es un fósil que apareció allí y en buena parte de la costa de Cantabria. Esto lo digo un poco, y es una curiosidad, es una verdad, porque esto de Pseudoteucasia es que está datado geológicamente. Esto me lo descubrió, para quien tengo un gran recuerdo, Lola Saiz, que fue la directora durante tantos años del Palacio de la Marina, que por desgracia no pudo haber terminado el libro en el que me ayudó ella a comenzar. Aparte de la Pseudoteucasia, allí estuvieron los romanos. Los mayores hallazgos de esta región se encontraron entre la zona que está entre el cuartel y el Tenis. Y si ahora derribamos el cuartel y nos cargamos el Tenis, empezamos a cavar, seguro que encontramos más. Ya hubo quien encontró allí lo que yo he llamado el tesorillo romano, un Hermes, un Mercurio, unas monedas, sestercio, etcétera, de oro. Es decir, que había, bueno, pues allí estuvo buena parte de la historia de Cantabria, pero que es el mayor hallazgo que ha habido de restos romanos. Hubo 3 ermitas, donde está el cuartel existió una ermita también, esto debe ser de la época medieval, en honor de Santa María Magdalena, de ahí viene el nombre de la Magdalena. Ahí ha habido varios crímenes, ha habido 2 suicidios, que yo sepa, más esto los viví de cerca. Ahí se grabó en España, por el sistema Fonofilm, el primer cine sonoro a través de una promotora estadounidense con presencia del embajador de Estados Unidos, en la que el rey Alfonso XIII durante 10 minutos contaba cómo era su verano en Santander. Allí se proyectó mucho cine porno en el palacio. El autor, ya sabéis, era uno de los grandes promotores, el propio rey. La isla de los ratones tiene 3 nombres y os los voy a explicar luego. La torre, la corona y la de los ratones. Luego diré por qué. El palacio ha sido hospital de sangre. En la finca fue un campo de reclusión. Yo nunca lo llamaré campo de concentración porque no era propiamente eso, después de la guerra civil. Fue también seminario en 2 oportunidades, en el año 57 y del 66 al 68. Los alumnos de primero y segundo de latín estuvieron allí de Corbán y los 3 cursos de filosofía. No tenía capilla el palacio, aunque ahora la vean ustedes, vean un oratorio dentro de él, nunca tuvo capilla, el rey no la quería. Sí hubo un proyecto por parte de González Riancho de construir una pequeña ermita estilo gótico, que también se publica en el libro, en el exterior. Dicen que hubo, esto yo no lo he podido confirmar, también un cementerio de mascotas. Los reyes traían muchos perros y los animales que les apetecía a ellos, pero eso no lo tengo confirmado. La universidad conoció 3 veranos nada menos las representaciones allí del teatro de la Barraca que traía García Lorca. En el libro se cuenta cuáles eran las obras que se representaban, quiénes eran los actores, quiénes eran incluso buena parte de los asistentes, que hay gente de mucho nivel. Ahí se cerró también la revista Hablada a la Rueda, cuando los alumnos de filosofía de Corbán estuvieron durante 3 cursos, prácticamente 2 y pico, no llegaron al tercero. El palacio acogió también a damnificados del incendio de Santander del 41
Y hay un caso muy curioso que también os detallaré luego, de una familia que empezó ahí y se pasó casi 30 años, bueno, pues porque lo quiso alguien, lo aceptaba la Casa Real. Pesca, zorros, como decía Jesús, vacas, ovejas, cuervos. Aquí yo viví una batida de cuervos también importante. También cuento en el libro cuál fue la relación de mi familia con la Casa Real. Eran unos simples empleados, guardeses, pero teníamos relación, teníamos cartas que nos remitían ellos, sobre todo por esta época, por Navidad. Conocimos un palacio decadente, la cocina enorme, yo la llamaba la cocinona, un lavadero tremendo, unos aljibes espectaculares que había dentro, que no tienen nada que ver, lógicamente, con lo que ahora hay. Conocimos también la presencia muchas tardes de las amas de cría o las añas, o como se las quiera llamar, que venían por la Madalena una vez que habían desaparecido los reyes. Sé de un pasadizo secreto que no logré atravesar cuando era un crío totalmente, pero estuve cerca de ello. Ahí se practicó también los primeros deportes, que no fueron ni el fútbol ni el baloncesto, nada, fueron el cricket y luego el polo también. El palacio tiene, no sé, 12 o 13 chimeneas. No funciona más que una, y creo que ni eso. En el palacio se celebraba hasta muchos sábados lo que se llamaba la Cena del Gato, pero de esto os lo contaré después. Bien, apoyándonos este es un poco el spoiler que me he hecho a mí mismo, así que ya no necesitáis leer el libro, ya Jesús me echará la bronca después. El libro he titulado Un palacio para mí, título que me costó un poco encontrarle o bastante, dejé que fuesen madurando las ideas y al final me di cuenta que, pues si yo era un niño, nací allí, me crié allí y de repente digo, pues si aquí hay nada más que un palacio en el que puedo yo jugar, divertirme, etc. Un palacio al que recuerdo que hasta el 77 no podías entrar prácticamente nadie allí, solamente los que tenían permiso para ir a pescar y bueno, algunos a jugar a tenis. Por ejemplo, Paloma sí y Emilio Botín entraban a jugar a las 8 de la mañana, muchos días. Pero bueno, tenían autorización de la familia real. Y ese crío que aparece ahí, que el autor de la portada, Miguel de Pizzicato, me ha puesto una corona, pues lógicamente soy yo con 7 añucos. He utilizado el escudo de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. A mí me gustó la idea. Sapere aude significa atrévete a saber, atrévete a conocer más. Y ya digo que yo no he ido a informar sobre la historia del palacio. Yo cojo como percha lo que es la historia de mi familia allí, una familia modesta, una familia, unos porteros, unos guardeses, y con eso ya he ido luego utilizando, sacando cosas. Si yo me enteraba o encontramos, por ejemplo, hallamos unos puñados de balas en la zona este del palacio, supongo que sean restos de la guerra civil, pues cuento los hallazgos que allí ha habido. Si yo hacía cine, como decían mis compañeros que me han presentado, allí pues hablo de todo el cine que ha habido. Es decir, que por eso quería yo saber más. Y he puesto una portada y un prólogo y un epílogo pues con dos representantes cántabros, con Gerardo Diego, que aparece aquí a la izquierda, ahí está Jorge Guillén también y Damaso Alonso, con una poesía que hizo Gerardo Diego en yo creo que fue en el 66, en la cual Gerardo Diego comentaba lo que él veía desde el palacio, desde la ventana, se titula la poesía, la impresión que le causaba la finca. Y la cierro con el paseo de Pepe Hierro, que bueno, esta foto a mí me encanta, la cabeza de Pepe es inigualable, con quien, por cierto, después, cuando yo estuve en Tele Santander, María Teresa Leño le hizo una espléndida entrevista en un día, acompañada lógicamente de su copa de anís con un poquito de agua, por la mañana, a primera hora, ¿eh? Bien, pues vamos a adentrarnos en ese palacio, en esa historia que yo les quiero de alguna forma contar. Aquí empieza la historia, en ese caminito que va hacia la casa del administrador. Aquí vivían 5 personas, eran empleados de la Casa Real y cuando se produce el exilio de Alfonso XIII, pues les van colocando diferentes empleados en diferentes sitios. Aquí había 3 mujeres, Carmen, Felisa y María, y 2 hombres, Juan Carrero, que era el administrador, y José María Oset, que era el secretario, diríamos. No eran nada entre ellos, solo había 2 hermanas. Entonces, esta era la casa del administrador, que ahora es de Protección Civil. Y ahí tengo yo la primera anécdota con la que hago de prólogo en el libro. Estábamos un día nosotros jugando delante de casa, pues unos cuantos críos, los pocos críos que había en la Madalena. Vimos entrar unos coches,
como todos los chavales, unos coches enormes, nos llamaron la atención, fuimos corriendo hasta el palacio. Cuando llegamos al palacio, el guardés del palacio, que era Germán Moreno, nos dijo, pues se van ahora mismo a casa de don Juan. Casa de don Juan es la casa del administrador. Y nosotros venga a correr detrás de ellos, pues como críos, ¿no? Y al llegar aquí, se paró un coche ahí dentro y yo me patiné y me quedé debajo del coche, estaba parado, no había problema. Y van mis compañeros a sacarme y abre la puerta, se abre la puerta del coche y sale un chico alto, rubio, de ojos azules. Era el emérito. Era don Juan de Borbón, que venía de Marín, donde había estado haciendo la parte que le correspondía a la Marina, se iba a Zaragoza, a la Academia Militar, y había estado comiendo ese día con unos amigos en el tenis, entonces vino pues a enseñarles el palacio un poco y a hablar con el administrador de la finca. Bueno, pues de alguna forma puedo presumir de que el rey en sus tiempos de príncipe me sacó de un pequeño entuerto. Aquí aprendí yo mis primeras letras. Esta es una escuela que está en la Bajada de la Encina y como tantas como tantas cosas, pues aquí la piqueta las ha tirado abajo. Era una escuela de 2 aulas y ahí don Gabriel Sánchez, un salmantino, pues me enseñó los primeros números, me aficionó mucho sobre todo a la literatura, pasión que afortunadamente ahora aprovecho bien. Este era el palacio que yo me encontré de alguna forma. Os fijaréis que no hay casi arbolado, que bueno, que yo no me lo encontré. Yo nací allí, mis padres, cuando vinieron, mis padres vivían antes en Collado Villalba y un tío mío era el que cuidaba el palacio después de la guerra civil, era el guardés del palacio. Y entonces hubo este puesto de trabajo y entonces aconsejó a mi padre que viniese y vino y ahí se pasó toda la vida. Digo que os fijéis a la derecha que no están las instalaciones del tenis, el club juvenil, ahí se permitió construir ese club y luego, bueno, pues el palacio estaba así simplemente. Hay muchas cosas que la gente quizá no sabe. Nadie sabe que donde está el tenis ahora, a finales del siglo XIX, en 1890 por ahí, hubo un velódromo. Veréis que hay una figura elíptica ahí donde están las pistas de tenis. Y ese velódromo funcionó durante 4 años. Hubo carreras importantes. El ciclismo volvió después en el 59, eso lo vivió con un criterio internacional. Cuando Bamontes gana el Tour, vinieron figuras como Jacques Anquetil, como Charlie Gaulle, bueno, pues Guillermo Timoner, grandes ciclistas. Aquí se están construyendo, ahora se ve claramente las casas de los Sillera, diríamos, en la Magdalena, y a la derecha hay una casa que estaba en la finca, que se utilizó al principio por parte del tenis, pues como vestuario, etcétera, pero ahí vivía también una familia y esa casa, bueno, luego se tiró. El tenis, como verás, llega, veréis, casi no se ve bien aquí, hasta la entrada misma de la finca. Después parece que en los años 60 así consiguieron permiso de don Juan de Borbón para ganar un poco terreno a la campa y hacer más amplio el tenis. Eso es lo que... Y esta es la casuca donde yo vivía, una casuca que no tiene nada que ver con la Dora. Ahora sabéis que es un centro de información turística y bueno, nosotros vivíamos en la parte superior, era un piso de unos 100 metros, muy agaterado, frío en invierno porque no había los revestimientos que existen ahora y caluroso en verano. Pero bueno, no se veía mal. Y en torno a la casa, al lado, atrás, fue lo que decían mis compañeros de presentación, donde teníamos las huertas. Que por cierto, había una cantidad de productos enormes. Judías, tomates, calabazas, de todo, higueras. Y bueno, teníamos también animales, conejos, gallinas, de todo. Es decir que bueno, hambre no pasamos, aseguro. Dinero no había mucho, pero bueno. La casa real no nos pagaba mucho a la familia, pero bueno, nos permitía el domicilio, nos permitía la luz, el agua, es decir, todo corría por cuenta de ellos, el médico, el practicante incluso y las medicinas. Es decir, que bueno, estaban en ese aspecto bien tratados, pero la casa era un poco húmeda y luego pues un poco solitaria. Ahora con lo del tenis no se puede ver bien con el club juvenil, pero las olas golpeaban en esta parte lateral, por la zona oeste, y a veces llegaban hasta las propias ventanas. Yo he notado el agua del mar en la propia ventana, es decir, tengo que cerrar la ventana para que no eso. Esta es una vista de la Magdalena desde la finca, desde la parte superior del palacio. Y bueno, pues ahí se ve un poco cómo estaba prácticamente sin arbolado en absoluto. La construcción del palacio, poco a poco, una fuga en la parte de la derecha. Yo lo que hago siempre en el libro es voy contando nuestras vivencias, pero lo voy ampliando cronológicamente para darle un poco más de riqueza. Igual alguien conoció también donde está ahora Neptuno, ahí estaba esa caseta de los vigías y ese puente que se le llevó la mar por 2 veces y a la segunda alguien dijo que se terminó y que ya los vigías pasaron a la zona norte del palacio, que donde hay todavía una pequeña caseta
y bueno, pues ahí estuvieron mucho tiempo. Esta es una vista también del istmo del palacio. Aquí está el cuartel y luego donde esa zona precisamente es donde digo que hay los mejores hallazgos que se han producido de la época romana en Santander, en toda la región. Como veis, la bajada a la zona del Camello todavía no existía. Había a la derecha del cuartel lo que llamamos nosotros la Casa Azul, la Casa de Cores, que ahí había un bar, una familia de cuetos lo regentaba, y bueno, cosas que han desaparecido, pues donde está la elipse esa, a la izquierda, esa casita que digo yo que desapareció. Y esta es la zona, esto es la zona este del palacio. Bueno, son pescadores que les daban permiso para entrar. Por cierto, había muchísima y muy buena pesca. Ahora casi no veis ni pescadores y mucho menos peces, pero sí había una cantidad enorme de pesca. De hecho, yo recuerdo en el libro como mi padre muchas mañanas dejaba 4 o 5 cañas y luego iba a recogerlas y siempre había algún jargo, alguna sopa, alguna lubina, había buen pescado. Y luego los pescadores pues siempre tenían el detalle de regalarte algo, pero en el palacio había percebes, había, bueno, todo lo que queramos pensar, cámbaros mazurganos, mejillones, en fin, la verdad que era muy rico. Lo que pasa es que a partir de que se echa arena en el Abra del Sardinero para construir, diríamos, lo que es la actual playa del Camello, que ahí no había una gota, un centímetro cúbico de arena, entonces ya se quedó construida, pero en la zona del Camello pescábamos todos de chavales. Esta es la cocina del palacio, la cocina antigua, obviamente, y esta gente que yo conocí, por ejemplo, la de más oscuro en el centro, es Remy, bueno, esta vivía en el palacio, en la casa de los guardeses. Tiene mucha vida el libro por eso, porque hay mucha gente, Y esta es gente que vivía en el palacio. Por ejemplo, a la derecha está Felisa con 2 niños. Esta vivía en la casa de los guardeses, era un poco la gobernanta, la que más mala uva tenía, por cierto, pero era la que yo ponía firmes a las personas que vivían en la casa de los guardeses. En el centro está el matrimonio, Francisco y Filo, que vivían en la casa que actualmente es del puerto, que me parece que Miguel Ángel Pesquera la adecuó para hacer actos ahí, algunas exposiciones, y en esa casa. Estas eran unas personas que vivían en la calle San José, pero cuando el incendio se quemó su casa, él era capataz de obras públicas y le dijeron, ir a vivir allí. Y si fueron a vivir allí, se pasaron más de 25 años viviendo, bueno, nadie les dijo nada. Esta mujer tenía la capacidad de echar las cartas y de adivinar. Y además organizaba de vez en cuando, y no es broma, la cena del gato. Más de un sábado cenaban gato. Invitaba al administrador, invitaba a diferentes personas, cenaban gato. Y ahí aparece de nuevo en la otra foto de la izquierda, ella de pies con su nieta, que es Remy, la que decía anteriormente. La isla de los ratones. No sé si alguno conoció lo que hay delante, esa caseta que era de la familia Gorbeña. Es lo que llamaban ellos la gabarra. Era una casa, era como un salón de casa, que se instalaba ahí en el mes de junio, o iba, depende del tiempo antes, hasta bien avanzado septiembre, y se pasaba en el verano ahí la familia. Ahora eso seguro que no se podría hacer. Pero bueno, toda la historia esta la contamos también gracias a la colaboración de Carlos Zamora, conocido abogado. Y vamos con la isla de los ratones, que yo la llamo de la de los 3 nombres. ¿Por qué la llamo la de los 3 nombres? Porque a finales del siglo XIX vino creo que 2 o 3 veces la reina Isabel II a Santander. El primer año vino y pusieron una parte en la zona de la Magdalena, donde está ahora más o menos el Espigón, ahí para que no les molestase la gente. Pero claro, la gente estaba cerca, encima, al bañarse se mezclaban el pueblo con la aristocracia, y al año siguiente hicieron esto. Construyeron, la isla no tenía nada, construyeron una especie de jaima en forma de corona. La foto es malísima, pero tiene mucho valor. Esta me la facilitó Aurelio González Riancho, porque es propiedad de la familia. Y podemos decir que a ver, que ya empiezo a liarme. Este es un dibujo de cómo era la isla. ¿Para qué era eso? Era pues simplemente una estancia para que se cambiasen allí la reina Isabel II, los hijos y y se hizo unas pequeñas escaleras, etc. Y cartográficamente el profesor Castrillo, que fue director del Museo Marítimo del Cantábrico, me lo demostró. Figura en más de una carta oceanográfica como Isla de la Corona.
Y después, pues ya sabes, la isla de los ratones y la isla de la torre, pero ya eso, los ratones, porque dicen que hay, yo nunca lo he visto, pero bueno, que hay muchos ratones, o igual en alguna época lo hubo. Vamos a practicar un poco de deporte. Esta zona del palacio, que está al oeste del palacio, aquí fue donde se practicaba el primer deporte conocido en esa finca, el cricket, la forma rectangular, el cricket. Imaginaos a toda la gente vestida con esas ropas de color crema, jerseys, pantalones largos, etcétera. Ahí se jugaba el cricket. Toda esta historia del juego los contamos. La Campa de la Magdalena se utilizó para muchísimas cosas, y entre otras para este señor, el príncipe Cantacuzeno. Este era un príncipe rumano que vino varios veranos, y esto yo era muy niño y le vi, con esa avioneta, hacía ejercicios acrobáticos en la campa, y os aseguro que prácticamente, si no tocaba la hierba, le faltaba poquísimo. Yo no sé cómo no se mató. No se mató con la avioneta, pero sí. Y este era un príncipe rumano, y bueno, ahí contamos un poco la historia. Y lógicamente por ahí venían de vez en cuando, muy poco, los reyes, o en este caso los infantes. Aquí aparecen con gafas Juan Carrero, que era el administrador. Este era el jefe de mi padre, digamos, un señor súper pulcro, súper educado, y yo diría que casi hasta servil en el buen sentido con los reyes. Aquí está Juan Carlos y la reina Sofía, que es la que más ha utilizado el palacio. Muy poco, pero la ha utilizado. Ha venido de vez en cuando estando nosotros allí con su hermana Irene. Pero yo creo que Juan Carlos igual no ha dormido nunca, no lo sé tampoco, fijo. Pero bueno, estas son visitas, los coches, como veis, son de épocas pues bien pasadas. Contamos mucho en el libro de cómo era el palacio por dentro entonces, no tiene nada que ver con el de ahora. Era un palacio decadente, desconchado, húmedo, y nosotros jugábamos dentro. Nos dejaba Germán Moreno, el cuidador, el guardés, nos dejaba pues caminar por ahí, jugar al escondite, siempre que tuviésemos cuidado. Esta fotografía la he puesto, que esta es actual, porque el palacio quedaba así cuando se iba a la universidad en el mes de septiembre, todo cubierto, bien con cobertores, bien con sábanas, y todas las ventanas se pintaban de lo que se llamaba entonces blanco España, para que los muebles, los pocos muebles, que el palacio, ahora lo veréis, era muy pobre, era casi paupérrimo. Por ejemplo, esta es la habitación de los niños, de los infantes. Más sencilla, más simple no puede ser. El palacio siempre en los meses de abril, mayo, se traían muebles del Palacio de Miramar, de la Granja y del Pardo para rellenar un poco. Y luego se volvían a llevar. Y quedaba casi vacío. Estamos hablando de la época de los reyes, que no vivíamos nosotros, pero esto es lo que digo yo, la utilización mía, un poco caprichosa, cronográficamente. Más interior del palacio, este es el despacho en teoría de la reina. Así eran los baños, donde ellos se lavaban y donde hacían todas sus necesidades. Así de simple. Es el hall principal, que ahora está bonito, pero faltan cuadros, falta de todo. Bueno, era un palacio de verdad un poco desalentador, en mi opinión, para pasar un verano ahí, para que estos chiquillos, que eran los hijos, los primos, tal, esta foto está hecha allí mismo. Y ahí tenemos una nurse o una aña o una ama de cría, como nos guste llamarla, cuidando ya a uno de ellos. Este es don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos. Por el palacio, supongo que jugando. No sé si llegaría a conducir el coche. Nadie se lo prohibiría, ¿no? La Guardia Real igual le ponía multa. No sé si llegó a ello. El rey en el campo del polo, pues ya sabéis, jugando un poco al polo, que hubo campeonatos importantes en el campo, jugando títulos nacionales incluso, no solamente que lo practicaran ellos. Y estos después, cuando terminaba el partido, se iban a caballerizas, y en la zona donde están actualmente las cocinas había una bajada a un paseízo que daba a la Bikini. De hecho, si bajáis a la Bikini, en la parte de la derecha veréis que está tapiado, una zona de piedra de roca, de construcción, y ahí hubo un tiempo un bar, yo le conocí, y supongo que mucha gente, y en ese bar al final había unos tablones y podías entrar si te dejaban, o si tú eras atrevido, como nos pasaba a los chavales de la Magdalena. Caminábamos muchos metros hasta que ya no podíamos más por la humedad, por el agua que había, etc. Y entonces, pero los reyes, yo siempre oí que bajaban desde Caballerizas a bañarse a la Magdalena por ese pasadizo. El palacio, cuando se estaba empezando a construir la finca Iberiza, y esta fotografía tiene valor porque se ve claramente el velódromo, pero claramente, donde está actualmente el tenis. Esta casa es lo que llamaba la Casa Azul, que también se derribó, es anterior a la zona del cuartel, un poco más arriba estaba.
bueno, más vistas útiles del palacio, de cómo estaba la Magdalena, cómo estaba, pues ya veis lo que era entonces el balneario, y veréis la línea que cubre lo que era el velódromo y la entrada al palacio, con una entrada preciosa comparada con la que hay ahora, que no está mal, pero como veréis no pasaba de la puerta y ahora ya está unos cuantos metros más adentro. Los ha ganado el tenis en ese sentido. Vistas del Santander y de la Magdalena que estamos perdiendo. Enfrente del Hotel Real, ahí está, es el Palacio de los Ocharán, también construidos después pisos, derribado esa casa preciosa, también la conocí. Las esclavas todavía no existían, están construyéndola y en esta fotografía coincide en el centro que la están construyendo. El palacio después de la Guerra Civil fue campo de reclusión, yo no lo llamaré nunca de concentración, porque era tener allí a unos 1.500, 1.600 presos republicanos, bueno, pues hasta que les dieran destino, les liberasen o les mandasen a otros centros. Este es un momento, he conseguido unas cuantas fotografías porque el año pasado la Biblioteca Nacional liberó, es decir, que se podían ya utilizar y publicar las fotografías en este caso. Entonces, en el libro se publican unas cuantas de cómo era ese campo. Algunas se conocen, ya se conocían anteriormente, porque se han publicado de cuando había una de las misas, precisamente ahí en Caballerizas. Pero estas yo creo que tienen especial valor. Por ejemplo, esta es la peluquería, donde está Caballerizas, en el patio de Caballerizas, donde está ahora el restaurante, bueno, o el bar aquel, pues están los propios presos cuidándose. Estas son las cocinas. No funciona la vitrocerámica aquí todavía. Esta es la lavandería, ahí está la playa al lado y están cerca de la playa los propios presos lavando. Y esta es una de las historias más bonitas que contamos en la presencia de la Amelia. La Amelia es la furgoneta, la camioneta en la que viajaba García Lorca, segundo por la izquierda agachado, con el director, me parece que se llama Higueras, Modesto Higueras, algo así. Bueno, y luego los componentes de La Barraca. 3 años, 33, 34 y 35, vinieron en agosto a representar diferentes obras de mucho valor, ahí precisamente en la Magdalena. En alguna oportunidad, se cuenta también, tuvieron que venir aquí a la ciudad porque hacía mal tiempo y no se podía allí al aire libre representar. Pero esa es la famosa Aurelia y este es nada menos que García Lorca. Esta fue la persona a la que dio la idea, Fernando de los Ríos, que fuera ministro con la República. Este busto está en el pabellón central de Las Llamas. Y Fernando de los Ríos fue el que realmente creó la Universidad Internacional de Santander. Fue el nombre original. Cuando pasa la Guerra Civil, se cambia el nombre a Universidad Menéndez Pelayo. Y este fue el primer rector, Ramón Espidal. Están también en el pabellón central unos relieves que, bueno, se conservan ahí. Yo solamente utilizo en el libro los rostros y nombres de los rectores que afectan a la etapa que yo analizo, es decir, no todos los de ahora. Y este fue el primer rector después de la Guerra Civil, que fue el que más tiempo ha estado, Ciriaco Pérez Bustamante. Uno de los hijos, por cierto, Rogelio, fue consejero también, me parece que de Cultura, aquí en Cantabria, en los comienzos de nuestra autonomía. Caballerizas se construyó más que lo que era el edificio de Caballerizas. El actual Paraninfo no existía. Unos años después se construyó lo que llamaban ellos el aula magna o aula máxima. ¿Qué es esta? Previamente aquí están entrando a un acto, bueno, y lógicamente no se mantiene nada de esto, se ha transformado totalmente. Este es el interior de entonces, estamos hablando de los años 38, 39, 40, por ahí vamos. Esto fue posterior y esto duró hasta la última reforma de ya es el interior también del Paraninfo. Ahí en el centro está Ciriaco Pérez Bustamante, está Francisco Indurain, bueno, pues gente que en el Paraninfo pues están en algún acto, imagino que sea la presentación de la universidad. Y había diferentes escudos. Bueno, aquí también digo una cosa, nosotros de chavales también jugábamos y hacíamos nuestras pequeñas actuaciones particulares con amigos que tocaban la guitarra o sabían, bueno, algo de música, pues nos divertíamos un poco también. Y aquí es donde se daban las sesiones en los años 66 a 69 de la revista hablada La Rueda, que tuvo tanta fuerza, sobre todo en el aspecto social. Aquí también se hacían en ese mismo escenario y con ese mismo fondo, digamos. Cocina del Palacio, cocina en la que trabajó mucha gente, entre ellas mi madre en los veranos. Una cocina que llamaba mucho la atención, bueno, primero por el trabajo que daba, era todo de leña, carbón, etcétera. Y luego al fondo estaba una despensa enorme, unos aljibes también roñosos por fuera, y había también
unos aljibes en la última planta del palacio, que yo siempre, luego me he enterado para qué era. Dicen que era por si había un incendio, para utilizar desde arriba el agua, echarla hacia abajo. No sé, yo creo que no tenía mucho sentido eso, pero bueno, así me lo contó la propia directora del Palacio Lola. Yo de chaval hice de todo, hasta de monaguillo. Estaba de monaguillo en San Roque y a la vez en Las Esclavas, que solo era colegio de chicas entonces. Y esta era la iglesia de las Esclavas, que yo cuando he ido a pedir esta fotografía, hacía muchísimo de decenios que no iba por allí, me sorprendió que ahora hay un simple salón, un altar. Esta iglesia no existe ya. Yo no entiendo cómo se ha podido desaparecer esto con lo... No sé, me parece muy bella en este sentido, mucho más que lo que hay ahora. La relación con la iglesia, como decíamos, en principio no era muy buena porque Alfonso XIII no quiso tener capilla. Luego se hizo por parte del padre Todolí, el dominico que está en esta fotografía a la izquierda, se adaptó un espacio en la zona del hall superior, mirando hacia el norte, donde se hizo una pequeña capilla, pero el palacio venía sin capilla. Y esta es una foto curiosa, además es que es propiedad mía porque me la dio el fotógrafo. Esto es el embarcadero de la Magdalena y ahí se está bendiciendo una motora que tuvo la universidad, una buena motora, se llamaba Balbanud. No he encontrado fotografías de ella, lamentablemente, era una buena motora, lo digo porque además navegué alguna vez con ellos porque nosotros éramos pues amigos de todos. Y aquí aparece el padre Todolí a la izquierda, que era el capellán, diríamos, era un dominico, muy buen predicador y una persona muy culta. Luego me parece que se llama José Antonio Cabrero, que también estuvo en la Federación de Bolos, bueno, persona muy conocida. Don Juan Carrero con el hisopo en la mano, un empleado yo creo era de Ciriaco Pérez Bustamante, con el báculo, y detrás estoy yo. Ahí me colé para la fotografía. No sabía qué hacer ya por coger protagonismo, ¿no? A la derecha está con gafas y pelo cano como el mío, Ciriaco Pérez Bustamante, rector. Se está bendiciendo la motora. Veis una persona con una mano ahí que está agarrando el cabo de la motora. Y en el centro, con la mitra y con toda la capa pluvial, el roquete, todo, está nada menos que el primer abad mitrado del Valle de los Caídos, Fray Justo Pérez de Urbel, un conocido medievalista. Mucho honor, ¿no? Nada menos que un abad mitrado. Bien, en la Magdalena decía que estuvo el seminario, años 66 a 69 y primero el 50 y tantos, y estos son algunos de los actores, eran seminaristas de filosofía. Por ejemplo, el segundo por la izquierda es Miguel Ángel Velázquez, compañero de Cristina Pereda, que me ha dicho que no podía venir. De pies en el centro, al lado de esa cruz, está Moisés Pérez Coterillo, hombre importante en el mundo del teatro, sobre todo como crítico, como autor de diferentes publicaciones, etc. Y luego, el segundo por la derecha que lo conozco es Jaime de la Fuente, que también estuvo trabajando mucho tiempo en el periódico Pueblo. No sé si Manuel Ángel le llegó a conocer, pero Jaime es ese. Este era el grupo de teatro y representaban obras complicadas, obras de Brecht, de Ibsen, no representaban cualquier cosa. Claro, ya eran alumnos de filosofía y tenían muchos conocimientos y hacían el teatro de la Magdalena. Y en la Magdalena quedan todavía restos que no sé si la gente se fijará en ellos. Por ejemplo, estas son las escaleras que hay dirigiéndose de la zona del embarcadero hacia el palacio, para que subieran por ahí cuando venían en el Giralda los reyes, pues más cómodamente para poder subir. Estas se hicieron en su época también. Aquí hay algunos de los restos de los que también aludimos a ello en el libro, las diferentes fortalezas. Yo siempre pensé que esto era alguna ermita, pero no, me han confirmado, aunque tiene esa forma de ábside donde está el cartelito, es el centro, pero son fortalezas de la época medieval, de la época de la Guerra de la Independencia, es decir, bueno, de diferentes etapas de la vida del palacio. Y aquí, ahí al fondo, en el centro, os aseguro que empieza el pasadizo secreto. Lo que no sé hasta dónde llega, pero yo ahí, por ahí de chaval nos metíamos y bastantes metros. Lo que pasa es que llegó un momento en que no podías ya colarte más. Esta zona está en la parte superior de Caballerizas, es lo que es el atajo por escaleras para llegar al palacio, el camino más corto que hay, y cuando llegas arriba, por ahí se entraba. Lo que pasa que ya digo, yo no sé para qué serviría eso, no sé si para esconderse algo o salir mañana. Y aquí es donde termina el pasadizo que yo digo. Y ya os he comentado eso, esto que ha sido, bueno, ahí ha habido de todo, ha habido bar, se han guardado muchas piraguas, canoas, etcétera, y ya por fin se ha tapiado y bueno, no tiene ahora ninguna utilidad. En el palacio, como decía, ha habido mucho cine. La historia, por ejemplo, yo empiezo a contar en la historia que yo hacía cine para los niños, decía Jesús. Con un cinesín, pues en mi casita
ponía una sábana y echaba cine a 2 reales la sesión. Compraba chucherías para los chavales y los críos nos juntábamos allí a ver cine. Pero en el Palacio se hizo cine más importante que el mío. Y prueba de ello es que estuvo nada menos que hasta Gina de Brígida, ahí la tenéis, con Ramón Saavedra, y a la derecha Charo San Pedro, que esta fue la mano derecha de Armachado durante mucho tiempo y la que más cuidaba del palacio. Estaba ciega, bastante antes de morirse, y sabía todo lo que se movía en el palacio, pero vamos, de arriba abajo. Y también yo, bueno, la conocí, fui bastante amigo de ellos. Me estoy precipitando, pero en el palacio había cine también en la época y en la época del rey. El rey era muy emprendedor, Alfonso XIII, muy emprendedor. Se metió en negocios de montar, por ejemplo, el hipódromo de la Zarzuela, es decir, bueno, en cantidad de iniciativas. Y entre otras, con los hermanos Baños de Barcelona, en hacer cine. Y hacía cine porno, hicieron 70 películas. Se dice que incluso él mismo hacía el casting. No sé si ya te vería a tanto. Y esas películas, buena parte de ellas las proyectaban en el Palacio. Actualmente quedan 3. Yo esto he indagado mucho y las 3 están en la Filmoteca de la Generalitat de Valencia. No sé si habrá alguna copia por ahí, pero que yo sepa, no. Esta es una escena que me han conseguido de la Generalitat de Valencia de una de las películas. Las tengo bastante más atrevidas, pero bueno, por prudencia tampoco hay por qué saber. Y estas son las 3 películas que aún se mantienen. El confesor, el ministro y consultorio de señoras. Lo que yo no sé es qué haría Victoria Eugenia cuando proyectaba las películas. Vamos a relajarnos y algo más verde en otro sentido. Vámonos a la finca. Otra forma que tenemos en el libro de contar la historia personal, diríamos, del palacio. Por ejemplo, esto es un arce de Montpellier que está enfrente de la Casa del Guardia, es lo mismo. Y ahí está, todavía está, se ve cortado. Ahí nosotros teníamos un columpio y estaba todo el día funcionando, yo diría prácticamente, porque todos los chavales nos íbamos ahí. Pero esto me sirve a mí para contar la riqueza arbórea que tiene actualmente el palacio, que no era nada como vimos en un principio, era un roquedal, un poco de encinar y poco más. Actualmente, y está también datado en el libro, hay especies de los 5 continentes y cuento todas las especies que hay. Por ejemplo, este es otro pino, este para mí es el pino más bonito, yo le llamo el viejo, está en la zona mirando a la isla de Mouro, es un pino extraordinario. También se da que, mira, salen árboles hasta de las piedras, palmeras, no sé qué especie será, pero realmente el palacio tiene una riqueza arbórea imponente, pero eso es posterior. Yo creo que os habéis dado cuenta que si pasáis por Reina Victoria y vais hasta el Sardinero, no veis el palacio, veis un poquito la corona de la torre. Este es un tema que yo lo he hablado cuando estábamos haciendo el libro con la propia alcaldesa y es que es lamentable que tengamos que ir a ver el palacio desde la isla de Moro o desde Somo, porque no se ve, desde Santander es muy difícil verle. La razón es que los pinos han crecido, claro, son pinos que tienen esa capacidad y que hay que hacer una poda selectiva. ¿Por qué? La culpa la tiene esta señorita, esta mariposa y un murciélago, porque figuran en la lista roja europea de protecciones de especies a proteger. La verdad que la poda se puede hacer para que sea el palacio, pero hay que hacerlo de forma muy selectiva. A mí Gemma me ha comentado que sí que se va a hacer y que lo sabían y tal. Digo, bueno, pues si daros prisa, pues si no dentro de poco no vemos ya ni la corona del palacio. Donde se ha hecho de todo. Esa campa también contamos un poco las actividades en la campa, donde ha habido exposiciones de veterinaria. Hasta esto, ahora que está tan de moda, gracias a Rubiales y a Jenny, fútbol femenino. Esto es el año 60, por ahí, 60, 61. Ahí se jugó varias veces fútbol femenino. Mirad la gente que había unas tribunas en la campa, fijas, tribunas fijas, esas eran para el hípico, y bueno, pues estos diferentes colegios y tal iban a jugar al fútbol y al hockey sobre todo, ¿no? Este es un partido que anterior, este es en la época de la posguerra, años 36 al 39, es un partido de los presos, ahí está uno de los vigilantes en primer plano, esta fotografía ya se ha visto, pero mira, claro, había 1500 allí concentrados y bueno, pues ya se jugaba al fútbol allí. Las ferias en el Camello, que seguro que más de uno las habéis disfrutado, pero ya está construido el Club Juvenil del Tenis, ya esto es mucho más reciente. Estaba un poco apelotonado. A nosotros durante un mes o así no nos dejaban dormir porque claro, toda esa música sonaba ahí, pero bueno, era entretenido. Y esta es la que decía yo cuando empezaba.
el primer habitante del Palacio de la Madalena, Pseudotocasia santanderensis, es un bivalvo, es un fósil del periodo Cretácico. Si pregunto, seguro que nadie sabe, yo tampoco lo sabía, ¿eh? ¿A qué época corresponde? El periodo Cretácico es cuando están desapareciendo los dinosaurios y empieza a aparecer los monos. ¿Cómo se dice con los monos? Ya no me acuerdo. La época de los primates. Todavía no existía el hombre cuando este chico o esta chica ya vivían en el palacio y en otras zonas de la costa, ¿eh? Pero es un hallazgo de allí. Y aquí tenemos uno de los hallazgos de lo que decía del tesorillo romano. Este es un Hermes niño, mide unos 9 centímetros tan solo, es de cobre, está vacío por dentro, tiene una cara de muy mala uva. El niño esto debe ser del siglo I, II, no mucho más. Tiene un vestido talar, una especie de serpiente, y veréis que tiene la hoja de parra, solo que no lo han tapado lo que se taparía después, ¿no? Y los pies se le ven por debajo. Esto se halló allí. Una ánfora de cristal también, todo está hallado en la zona que decía antes, entre el cuartel y la zona del tenis. Y este es un sextercio, moneda de oro, que existe también encontrar, es lo que yo llamo el tesorillo. Volviendo a etapas más recientes, seguro que no, es difícil de verlo esto porque hay que entrar a la finca para verlo. Este es el faro de la Cerda, donde también vivía una gente. Yo solamente conocía al señor porque venía un nieto suyo en verano, y aquí en esta zona hacíamos nosotros guateques, que no era mal sitio para intentar ligar un poco, ahí al lado del mar. Y bueno, pues es el faro de la Cerda, que tiene esas columnas y llama un poco la atención de cómo está. Actualmente no oye nadie porque todo es automático ya en los faros y no se ve nadie. La Madalena de esta zona la he cogido esto porque también cuento un poco de cómo nos comunicamos. Esta es la zona delante de donde están actualmente las escolleras polémicas. De aquí, hacia las 2 de la tarde, entre la 1 y las 3 más o menos, salían siempre las horconeras que te llevaban hasta el palacete, y se formaban unas colas tremendas, bueno, largas, porque iba más rápido aquí que no yendo a buscar el trolebús entonces, lógicamente. Y bueno, esa era la Madalena entonces. Vamos con lo más desagradable, la crónica negra. Hay una crónica negra importante. Aquí me ha ayudado mucho, lo tengo que reconocer, José Ramón Seviadero, a quien mando un gran recuerdo. Y bueno, estaba un poco fastidiado, espero que ya esté mejor. Y el primer muerto en el Palacio de la Madalena corresponde a la Guerra de la Independencia, lo cuento también. Los aliados, los ingleses, tratan de echar de España a los franceses. Y había ya un pequeño grupo de soldados que habían llegado hasta la isla de Mouro. Y en la isla de Mouro tenían enfrente en la Madalena a los franceses. Y ya sabéis que Napoleón había mandado para acá a su hermano a intentar dominar España. Y los franceses se mataron a un soldado inglés que se le enterró allí. Nadie sabe dónde, pero bueno. Y precisamente allí, en la isla de Mouro, ha habido también 2 muertos. En la isla de Mouro, hasta no hace demasiado tiempo, no hace demasiado tiempo. Bueno, vivían 2 personas, 2 fareros. Y en una oportunidad murió uno de ellos, y como estaba la mar tan rebrincada, tan fuerte, no se le pudo sacar en una semana de allí. Y ahí estuvo el compañero acompañándole en un larguísimo velatorio. Ese compañero también está datado en el libro. Unos años después se le llevó una ola. No sé, de esas tormentas que había allí, pues se le llevó. Bien, pero ha habido más muertos. Ha habido, por ejemplo, 2 suicidios. Uno era de un vigía de los prácticos, estaba en la zona norte del palacio. Y bueno, pues este hombre yo lo conocía, Manuel se llama. Y otro era un vagabundo conocido en la zona con el sobrenombre de la Esquila, que estaba siempre con un botuco muy viejo, pues pescando por ahí, dormía a veces en la isla de los ratones, y apareció un día colgado del palo de la isla de los ratones. Y este fue este crimen al que corresponde este dibujo del libro de José Ramón Seviadero. Corresponde a cuando se está construyendo el palacio. Viene un jardinero mayor de Madrid y otro, un segundo diríamos, a trabajar al palacio, a organizar todos los jardines del palacio, y este segundo estranguló a su mujer. Yo creo que la estranguló en mi casa. digo por lo que he sacado, ¿no? Pero bueno, la estranguló y le detienen, le traen a la comisaría, y
bueno, pues le tienen que soltar porque no encuentran razones suficientes al principio para culpabilizarle. Y entonces él va acompañando a su mujer al entierro. Cuando vienen por el Paseo La Ribera, que era lo que es ahora el Paseo Pereda, ya la policía se había encontrado pruebas y le echaron mano y le llevaron al Dueso. En el Dueso estuvo, creo que larguísimo tiempo, debía dedicarle la permanente o poco menos, pero creo que hizo incluso dinero porque era muy hábil para los negocios, supongo, de tabaco y lo que fuese. Bueno, pues este jardinero se llamaba José Otero, que no es nada de la familia que luego cuidó Caballerizas. Este fue bueno, pues el autor de uno de los crímenes de allí. Y el último crimen es de la profesora Garayo, que todavía no se ha solventado. Yo pregunté cuando estaba con el libro y ese crimen fue una profesora que estaba en una fiesta en el tenis y salió, bueno, y alguien, se supone que sicarios, pues le dieron unas puñaladas ahí en Reina Victoria y no se ha solucionado ese crimen. Bueno, pues hay una historia negra en el palacio. Decía Jesús lo de los fantasmas. Yo los fantasmas lo llamamos porque hay una fotografía en el palacio donde se ven diferentes personas con el rey y hay 3 que casi no se las ve. Simplemente era porque los daguerrotipos, las fotografías de entonces, pues si te movías como guerra, no salías en la fotografía, ¿no? Y estos salen así como difuminados. Pero vamos, os aseguro que no ha habido, yo he pasado mucho miedo en el palacio, yo no he visto ni un solo fantasma. Es la asistencia del público cuando van a venir los reyes a tomar posesión del palacio. Pero como veis, no entra nadie, no entra nadie. Simplemente van a verles pasar al palacio. Visitas al interior del palacio de los príncipes. Ahí está Juan Carrero con gafas, Sofía, Juan Carlos, y detrás un buen amigo de Manuel Ángel, Julito Po, el más bajito, dicho con simpatía, y Jesús Delgado. Están en el palacio visitando. Este cuadro todavía existe. Ahora hablamos del tema del arte. Interiores del palacio cuando estaban los reyes. Interiores, repito, que no tienen nada que ver. Otra visita de Juan Carlos cuando estaba de marino en Madrid, o de guardiamarinas, como se diga, con el propio empleado suyo, Juan Carrero, que era el visitador central. Cuarto de los niños, cuarto de juegos de los niños. Bueno, tenían el detalle, mira, de poner esas pegatinas con dibujos infantiles, pero insisto en que no eran ningún lujo. Y juego mucho con las fotografías de antes y las de ahora. Este es el comedor actual antes, lógicamente. Aquí le tenéis ahora, lógicamente nos quedamos con este, ¿no? Pero bueno, es el comedor de gala, diríamos, sí. Y una cosa que luché mucho era por entrar a las habitaciones de los reyes. No he podido, de verdad, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque se murió la pobre Lola, ¿no? Que si no con ella yo tenía cierta simpatía y me hubiera concedido. Porque es que no se puede entrar, salvo el ayuntamiento y quien quiera, y quien se lo permita. Hay que pedir permiso a la Casa Real y poder andar con los trámites, porque son habitaciones reservadas para, si los reyes quieren venir algún día, se puede perfectamente quedar ahí. Así todo, un compañero, es fotógrafo del diario Montañés, Celedonio, me facilitó unas fotos que hicieron en su día, y así es como están las habitaciones de los reyes. Esta es la del rey. Hoy, si viene Felipe, puede dormir ahí. Claro, que tendrá que dormir o un poco junto o en esta otra habitación. Él aquí y Leticia aquí, porque esta es la habitación de la reina. Es curioso que ya entonces los reyes estaban en habitaciones separadas. Estas son las habitaciones actuales. Se parecen algo a las anteriores, pero bueno, yo creo que ahora es mucho más cómodo y hasta tienen calefacción, que no había calefacción en el palacio. Yo no sé los días de frío en verano o un poco ya en septiembre cómo lo pasarían así. Y estas son las que no nos podemos ver en ninguna visita que hagamos al palacio, las habitaciones y con sus muebles, bueno, a mí están coquetas, aunque ahora sí ven gustos más minimalistas, pero bueno, estas son las habitaciones del príncipe y de infantes aquí. Detalles un poco, no he entrado mucho porque ya las fotos del palacio están muy conocidas. Detalles curiosos aquí. La llave que se entregó a los reyes, que era de oro y brillantes, cuando se les dio al palacio. Yo cantaría aquello donde están las llaves porque no la ha encontrado nadie. Preguntado en el ayuntamiento, hemos preguntado incluso en Casa Real, hemos preguntado, bueno, y Lola me dice, no sudes la camiseta de la directora, que no, y el ayuntamiento no sabe nada. Algún día aparecerá una subasta de Sotheby's, supongo, ¿no? Es decir, también saca un poco el cuadro de la reina Victoria Eugenia. Ese es un Sorolla, es el cuadro de más valor que hay en el palacio. Es un Sorolla, pero
todos sabemos que a la reina no le gustó nada, tiene una cara de mala uva, porque es que a quién se le ocurre pintar a una escocesa con mantilla y con un abanico ahí medio caído. Tiene una cara de mala uva, peor que el niño romano de antes. Y más detalles del palacio. Bueno, una cosa es, ahí en el centro veréis esa zona, esas balaustradas de la flor de lis. Si buscáis en el palacio alguna corona que refleje la Casa Real, veréis que no existe ni una sola corona. La única corona es la que está en la torre, la forma de la torre nos puede recordar una corona. ¿Por qué razón es esto? Porque la flor de lis es la flor de la Casa Borbón. Y el palacio no se le regaló Santander a la corona, a los reyes. No, se le regaló a Alfonso XIII. Y él es el propietario. Y por eso Alfonso XIII y sus herederos pudieron después cobrarnos 150 millones. Que por cierto, en el libro cuento una historia que no se le ha dado mucha importancia, pero no mucho antes de fallecer, Juan Ormachea publicó en Alerta un artículo donde explicaba toda la gestión que tuvo él con la Casa Real y cuenta cómo empezó la Casa Real, el Marqués de Mondéjar, pidiéndole 1.500 millones de pesetas. Y luego dices, bueno, ¿y cómo pagó solo 150? Pues la razón también la explica él y yo la he tomado de ahí y yo reproduzco la carta de él y nadie se lo ha replicado. Ha habido quien me ha dicho que es mentira, pero bueno, lo dejo escrito. La razón era que en su día un empleado del ayuntamiento, Veridiano Rojo, que me parece que además él dice muchas veces que además era totalmente del Partido Comunista, no sé qué tal, le descubrió que Santander le había regalado a Alfonso XIII el palacio, no la finca. Entonces, ¿qué técnica negociadora utilizó Juan Ormachea? Dice, oye, se le dijo, o te doy solo 150 o mañana entra todo Santander a la finca. El palacio ahí le tenéis, haced lo que queráis con él y tal. Y entonces ya cedió y con 150 millones, más respetar los puestos de trabajo de los empleados, entre ellos el de mi padre, pero si es verdad, la verdad que fue un negociador de primera. Y la razón de que ha habido que pagarle dinero, pues es esa, es que el palacio no era de la Casa Real, no era de patrimonio nacional, como cantidad de edificios, lo hicimos mal eso, en su día lo hicieron mal, lo hicieron bien, con buena voluntad. Ahí está, arriba a la derecha también, bueno, pues una más de esas chimeneas preciosas, pero que no funcionan. Son muy bonitas, si queréis, pero... Una cosa que habéis ido seguro 1000 veces al palacio y no os habéis fijado en nadie, es el trabajo de nuestros canteros. Estas son en las barandillas de la zona de Moro y todas las que rodean al palacio. Cuando volváis, fijaros en las piedras. Esto tiene figura de un animal, no sé si será un perro o qué, pero parece que está diciendo, no. Pero también mirad todas las figuras que hay. Y muy poca gente se ha fijado en esto. Los fósiles que hay, caracoles, caracolas, motivos florales, bueno, motivos muy diversos. En el libro publico todos los detalles de todas las fotografías, porque todas están trabajadas, no son unas piedras puestas ahí y metidas las barandillas. Todas las piedras están trabajadas por los canteros. Bueno, pues dejaron ahí su signo al que nadie le hemos hecho caso. Ha sido un pequeño descubrimiento, me apunto al tanto. Veréis bastantes... ¿Qué arte hay en el palacio? Es otro de los últimos capítulos, ya estamos terminando. De los últimos capítulos, pues hay el arte de un certamen que organizó la UIN en un verano, no me acuerdo, me parece que fue los años 80 y tantos, y este, por ejemplo, es el que llaman el Coloso, pero esto es una copia, no es el que concurrió al concurso. Y buena parte de las obras de arte que veis por allí, bueno, pues hay. Y ya para terminar, pues bueno, recordar un poco las últimas actividades que se han hecho en el Palacio. El año pasado, con motivo del 90 aniversario de la UIN, se hizo lo que se llama un mapping, que es reflejar en el Palacio pues diferentes etapas de la historia de la universidad, y entre ellas esta, por ejemplo. Bueno, aquí hay cantidad de caras, etcétera. Eso se hizo el año pasado. Y aquí se acaba la historia. En gran medida el resto está en el libro. Aquí empezó todo. Esta es la casuca donde yo nací, donde me crié, donde vivieron mis padres, mi hermano. Y esta es la historia de la Madalena. Esta es la historia de un palacio para mí. Gracias. ¿Sí? Si queréis comentar algo que os ayude a desentrañar y que bueno, y lo que estoy seguro es que habéis descubierto otro palacio. No tiene nada que ver con la historia. Yo de la historia lo dejo para los historiadores. Sí. Hola.
Buenas tardes, gracias Lino, ha sido muy bonito y muy interesante y además eres un hombre muy ágil explicando. Pero una cosa, estás en el palacio, ¿cómo se relacionan las familias en el palacio? Yo voy a comprar el libro, ¿eh? No, Senta. Pero, a ver, sois una serie de gente en un recinto muy cerrado, unos niños que además tienes que pasar miedo. Y bueno, a cómo, ver, no sé, o sea, ¿cómo es la vida de un niño en ese entorno y las de relaciones? alguna forma era la vida como de un pueblo. Sí. Nosotros siempre decíamos, voy a Santander, para mí era ir, eso también Jesús Pardo en su libro, él vivía al lado de la iglesia de San Roque, hablaba de ir a Santander, que estábamos un poco como apartados. Y yo la verdad que hasta ya bien mayor prácticamente no salía nunca. Iba a la escuela y a la zona de los Pinares y volvía a casa y ya está. Pero no sé, luego pasa que vivían algunos niños, en Cabezas había 3, en el Palacio 1, en la casa de los... había 2 en donde el Faro, bueno, éramos pocos niños, y luego los del cuartel, eso ya enriquecía un poco. No. Y luego la vida era muy de pueblo, teníamos huertas, mi padre a las 5 o 6 de la mañana ya estaba acabando la huerta, que por cierto, ya digo que salían muchos y buenos productos, pero tú cavas en esa huerta y cuando llevas una cuarta te encuentras arena de playa, porque se rellenó, todo, se fue rellenando. Y yo no sé, pues salían unos mazos de patatas enormes, unos tomates espléndidos, la verdad que era así. Y nos relacionábamos muy bien hasta el punto de que una vez al año mi padre hacía la matanza del cerdo. Hacía una matanza y venían a ayudarle los guardias, los compañeros, todo. Éramos 2 guardas. Estaban de 8 de la mañana a la noche y lógicamente no pasaba nadie. Solamente en verano cuando venía la WIN, sí. Porque la WIN empieza en el 49, me parece, ¿no? Pues unos años estuvo que no... Bueno, yo estaba naciendo, entonces, cuando empezaba la WIN, ¿no? Pero nuestra relación era, vamos, de unas familias muy cercanas, diríamos, ¿eh? Y sobre todo los niños lo pasábamos de cine. Yo confieso que por la noche me daba miedo. Yo subía mucho arriba a la caseta de los vigías porque había allí un vigía que contaba muchas historias y tenía un brasero y luego tenía una especie de morse ahí para comunicarse, para avisar de que venía un barco con el puerto. Entonces eran los que luego fueron los prácticos, ¿no? Y yo subía y me contaba, pero luego para bajar desde la zona del palacio hasta mi casa iba muerto de miedo, porque solo había 2 luces, una delante de mi casa y otra en la zona cercana a Caberiza. No había más que, bueno, 2 bombillucas, no era nada. Pero bueno, era vida muy de familia y hubo temporadas que había por ahí bastantes ovejas, porque para que segar, diríamos, de alguna forma el palacio, pues sí. Pero allí todo el trabajo lo hacían los empleados, ¿eh? Podar los árboles, subir una escalera, un serrucho y apodar toda la finca entre mi padre y su compañero. Pintar, había que pintar cosas de vez en cuando y se pintaban, es decir que... Pero la vida era súper entrañable, también lo digo. Eso sí, los guardias civiles eran amiguísimos nuestros, porque los guardias civiles hacían toda la noche con sus manteos enormes y los triconios un recorrido por el palacio dando vueltas, iban hasta la zona del Rin del Sardinero, pero ahí acababa su trabajo de vigilancia, porque el resto lo hacían los que vivían en el cuartel que estaba en la zona donde está el campo de golf. Actualmente ahí hay un pequeño cuartelito en la zona este del campo, sí. Y la verdad es que nosotros con la Guardia Civil celebrábamos hoy. Y más de una noche, pues venían, llamaban, en una noche mala, llamaban a la puerta de casa y a darles un cafetito porque hacía frío en la calle, claro. Y bueno, se refugiaban mucho. Luego también otra cosa curiosa es que como no estaba el actual Club Juvenil del Tenis, las olas pegaban y llegaban hasta la carretera prácticamente. Y en 3 oportunidades que yo recuerde, se llevaron la caseta donde estaban los guardas, donde estaba mi padre o su compañero, Anicio, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo que reponerla, ¿no? Bueno, pues era una vida un poco dura y sobre todo, repito, en invierno frío y en verano mucho calor. Y eso es lo que hay. Claro, Oye, muchísimas gracias. gracias a Yo vosotros. tengo una curiosidad hace muchísimo Vamos. tiempo, pero tú ya has nacido después, o sea, mucho después de los Reyes. ¿Recuerdas que hubiera bodegas en Palacio? Bodega de vino, pequeña o grande, pero bodega. Creo que sí, digo, pero aquí me fundamento porque para mí una gran compañera había sido Lola Saila, que fue directora del Palacio, porque había estudiado mucho este tema. Yo creo que sí había dentro, creo que sí, pero yo lo que sí vi era una despensa fijo, de niño la vi.
Sí, 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 para abajo. Es que había una humedad tremenda abajo, vamos, sí, sí. Y ahí sí que daba miedo entrar, ¿eh? Sí, sí, ahí sí que daba miedo porque estaba muy húmedo, muy húmedo. Y el palacio se desconchaba por todos lados. A mí no me extraña que llegase Manuel Huerta y cogiese la piqueta y que se fuera todo esto. Y yo creo que hay que agradecer la gestión tanto de él como de Ernest Just y de Solana. Me parece que fueron las tres personas que más influyeron para hacer la renovación del palacio y la actualización. Si no, eso estaría hoy día todo abatido prácticamente, ¿eh? Seguro. Venga. ¿Cuántas ventanas tiene el palacio? 300 y pico, es que no me sé la cifra exacta. Pensé que te lo sabía, sí, 300 y No, pico. nada, me has pillado. 300, no sé, 350, 340, pero por ahí debe ser las que tenía, que serán las mismas que ahora. Pero imaginaros, final de verano, tener que pintar todas una a una, ¿eh? Una. Hay también decir que en los veranos la llegada de la universidad, pues hombre, ayudaba mucho. A mi padre le daban una paga extra, a mi madre trabajaba en el palacio de cocinera y la gente que vivíamos allí, casi todos iban a trabajar o de botones. Aquí tienes un botones durante la época del verano para sacarnos algunas perrillas, porque repito, el sueldo era muy, muy bajo. Pero bueno, también la casa real entonces no era como ahora, ¿eh? Se sentía un niño privilegiado, diferente. Yo, ¿Cómo era vivir allí para usted? O sea, ¿qué sensación tenía? Sí, yo creo que me he sentido privilegiado después, en el 77, porque mi hermano siguió viviendo allí y siguió siendo guardés, porque cuando fallece mi padre, pues él ocupó un poco su puesto. Bueno, fue un detalle para mí muy generoso que tuvo cuando era alcalde Juan Ormachea. Entonces él vivió hasta 2001, mi hermano allí en la casa. Y yo cuando me sentí privilegiado es cuando vi entrar a la ciudad allí. Y la verdad que no me parecía que es que un espacio tan rico y tan bello, que estuviese aprovechado solo por 30 personas que vivíamos allí y por los reyes muy de vez en cuando, pero yo me sentía privilegiado en ese sentido. No disponíamos, diríamos, de muchos fondos, pero yo sí era feliz jugando ahí porque sí podías jugar a lo que quisieras, con las bicicletas, sin ningún peligro. Había hasta melocotanares, castañas. Es que el palacio, yo para mí era un pueblo pequeñito, pequeñito, son 25 hectáreas me parece, y realmente pues sí me sentía un poco privilegiado en ese sentido, ¿no? Y yo tardé en llegar, diríamos, a Santander, fíjate, decir que viviendo aquí, ¿no? Porque vivíamos allí toda la vida, salvo la escuela, la catequesis, el San Roque con don Lucas de párroco allí, y realmente me he sentido privilegiado después. De hecho, ha habido gente que ha vivido allí y que ha habido en esa época en Caberiza, en diferentes zonas, que no se atreven a volver, no se atreven a volver. Les da un poco de eso, bueno, ahí han quedado, perdimos toda la familia, lógicamente allí, con el paso de los años, todos se fueron muriendo, y la verdad es que en la época en que yo vivía allí de niño, no debe vivir nadie, ¿eh? Nadie. Entonces, bueno, en ese aspecto sí, pero sí fui un privilegiado más que sentirme privilegiado. Yo diría, el verbo es el verbo ser más que el de sentir, ¿no? Yo creo. Bueno, pues... vale, sí, nada. Encantado. Sí, una curiosidad. Has hablado de 1.500 presos. Sí. ¿Dónde se alojaban todas esas Eso personas? digo yo, ¿dónde les metían? Hombre, en Cabezas ahora hay 50 y tantas habitaciones, pero ya sabes cómo se coloca muchas veces en los sitios en las penitenciarías a la gente. Yo creo que en Caballerizas la mayoría, igual en los bajos del palacio, ¿no? También que habían algunos, pero yo creo que había hasta gente que estaría en la calle, ¿eh? Hombre, estaban un tiempo hasta que les iban ya o liberando o destinando a otras cárceles, ¿no? Pero sí, la cifra es esa, ¿eh? A mí también me sorprendió la cifra y bueno, está publicada. Sí, por eso no, la cifra parece que es esa. Lo que sí era una zona donde estaban, no era como los nazis de poner unos cuantos a que gasten suela para ver lo que duran unas botas, o torturarles, o hacer experimentos con ellos. No, era
Yo lo he llamado campo de reclusión porque creo que es lo que era. Lo que sí parece ser es que se tomaba un poco como modelo para siguientes campos en el resto de España por parte del ejército vencedor, digamos, de los nacionales en este caso, ¿no? Pero sí, a mí lo que más me ha llamado la atención de esto es el hallazgo de estas fotografías que, bueno, son testimonios muy valiosos, ¿no? Y es otra parte de la historia del palacio. Es curioso que hasta el 35 está por ahí Lorca y en el 39 están los que de alguna forma seguían ideológicamente a Lorca, ¿verdad? Pero bueno, así fue la historia y esa es la realidad de la Magdalena, vamos. ¿Qué querías? Nada más llegar a Santander con el restaurante, yo tenía mucha relación con don Valentín Valle. Y entre don Valentín Valle y Juan Ormachea trajeron a Cantabria el Congreso Nacional del Transporte, uno de los congresos más importantes que ha habido en Cantabria, en Santander y en otras partes, porque le dieron una importancia tremenda. Y yo tuve la suerte de que me encargasen el banquete de la Mercedes-Benz. 1.250 personas comieron en el Palacio de Magdalena. Se repartieron los comedores por todos los que estaban antes de la Reforma. Y la comida se preparó en esas viejas comidas. Sí. La cocina de carbón y de leña tenía las dos partes, una maravilla de cocina. Tiraba bien. Una joya de cocina para cocinar bien. Eso fue un éxito tremendo. Y después otra cosa que tuve el gusto de participar fue que en el Palacio de Magdalena se hicieron los primeros cursos nacionales de gastronomía. Eso se creó en la Magdalena, porque la Cantabria somos así, creamos las mejores cosas, lo más importante, y después no presumimos de ella. Pues habría que decirlo, porque ahí hicieron unos cursos de gastronomía importantísimos. Y muchas gracias, Lino, sabes que te admiro y que cogeré tu libro para que me lo firmes. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo creo que podemos zanjar. Gracias de verdad por vuestra asistencia. Y si queréis alguno que os eche un garabato, pues lo haré muy gustoso. Y si no, gracias por atenderme.